Estamos siguiendo el discurso de Donald Trump desde Davos, muy esperado discurso, y ya está tocando el tema de Dinamarca. Vamos a escuchar una parte de lo que está diciendo en este momento. Los que se vieron en la Segunda Guerra Mundial son grandes, hermosas naves, el Missouri, el Iowa, el Alabama, porque pensé, estas naves son, piensen en eso, 100 veces más potentes, poderosos que esas naves magníficas que ustedes vieron tantas veces, que uno los ve todavía en la televisión, y uno ve 100 veces más poderosas que las grandes naves de guerra del pasado. Entonces, así termina eso. Dice básicamente Donald Trump que pues ellos tenían a Dinamarca y que se la entregaron respetuosamente no hace mucho tiempo a Dinamarca para su control en un error que cometieron, pero que pues ahora la intención es pues tenerla como estratégicamente porque el mundo corre riesgos. A ver, les quiero invitar a partir de este momento a conectarse a YouTube, a YouTube ahí en nuestro canal Enfoque Noticias, así la puede encontrar, se mete a YouTube, Enfoque Noticias, y ahí puede estar con nosotros en esta mañana, porque tenemos una mesa con gente que admiro mucho, periodistas y también académicos, y que ya le voy a contar. Vamos a tener esta mesa para analizar el primer año de Donald Trump y por supuesto lo que significa un día como hoy en este discurso frente a Europa desde Davos. Está con nosotros nuestro querido León Krause, periodista, colaborador de Enfoque. Gracias, León, por estar con nosotros. Bienvenido, ya te veo por ahí. Armando Guzmán también, un periodista de larguísima trayectoria cubriendo la realidad de Estados Unidos. Y el doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. A los tres, muchísimas gracias. Qué gusto saludarles. Qué fortuna tenerlos aquí con nosotros para pues tratar de entender un poco el mundo, porque no es nada más Estados Unidos, no es nada más la región. Es el mundo lo que estamos viendo cambiar dramáticamente. Y ya hemos dicho muchas veces, bueno, es Donald Trump, sí, pero es mucho más que Donald Trump. Son cosas que ya no podrán volver al estado en las que las conocíamos hace no tanto como un año atrás, en un Donald Trump recargado, que se ha ido construyendo con el paso del tiempo. Es un Donald Trump distinto a su primera administración, con muchos lazos que logró zafarse, y ahora tenemos esto. Armando, me da mucho gusto saludarte, es un gusto conversar contigo. El gusto es mío. Está abriendo frentes Donald Trump ahora con Europa, como no era impensable esto, lo que estamos viendo ahora, pero también al interior de Estados Unidos. O sea, ya sabíamos que al presidente Donald Trump teníamos el precedente nosotros en México de un Andrés Manuel López Obrador que estaba muy cómodo en el caos, en general caos. Pero esto que estamos viendo llega a otro nivel absolutamente, Armando. Totalmente, y te voy a decir, lo que estamos viendo, si no hubiéramos visto lo que vimos en Irán, el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, si no hubiéramos visto las acciones en Venezuela, a lo mejor esta conversación tendría un tono completamente distinto. Pero eso es lo que todo el mundo está viendo. Entonces, cuando Donald Trump habla de usar la fuerza, cuando vemos cómo está usando la fuerza en contra de la propia gente de los Estados Unidos, o en el estado de Minnesota, entonces tomas en serio todas estas amenazas que él tiene. Y en Davos les acabo de decir a los europeos que él ve toda esta cantidad de aspas creando electricidad y energía eléctrica que le compran a los chinos. Y les dijo, solamente la gente estúpida compra este tipo de cosas. Se los dice en su cara y la gente se lo tiene que tragar. Entonces, este tipo de cosas también, cuando tú tienes una crisis como la que está causando con Groenlandia, pues entonces te deja con la boca abierta. Y ayer en El País leía un editorial en el que decía, pronto vamos a necesitar ayuda profesional porque ninguno de nosotros va a poder dormir. Y yo creo que ahí es en donde estamos esta mañana. Uh-huh. Oye, también estamos en el otro espectro, es decir, escuchaba ayer las declaraciones de Gavin Newsom, el gobernador de California, hablando muy enérgicamente en términos que yo no había oído tampoco, en decir, a la próxima tengo que traer rodilleras para los líderes europeos que se están inclinando ante Donald Trump. De ese tamaño es el debate, León. Sí, por supuesto. Y bueno, Newsom, esa es su estrategia, lo ha sido desde hace tiempo. Es además el hombre que encabeza las preferencias rumbo a las elecciones del 2028 entre los demócratas. Para mí el candidato más probable, un hombre que ha apostado por jugar el mismo juego que Donald Trump, con ese tipo, digamos, de escaramuzas verbales. Antes ser fuerte que estar equivocado, decía Gavin Newsom en una entrevista
reciente, y me parece que es la estrategia correcta para tratar de contrarrestar lo que ha sido un año terrible. No hay otro adjetivo. Ha sido un año terrible en Estados Unidos. Donald Trump ha roto todas las normas, Armando lo sabe perfectamente bien, con tantos años en Washington. Lo que ha hecho Donald Trump desde la civilidad más elemental hasta la división de poderes en Estados Unidos es en un año de verdad asombroso. Es la presidencia que anunció, la presidencia de la retribución, de la venganza. Alguna vez me dijo Víctor Trujillo, en función de Andrés Manuel López Obrador, Trujillo, que fue amigo durante décadas de López Obrador antes de volverse crítico de López Obrador, que para él López Obrador había gobernado desde la desquitocracia. Bueno, si López Obrador gobernó desde la desquitocracia, Donald Trump lo ha hecho pues 10 veces peor, poniendo en la mira a sus enemigos políticos, utilizando las herramientas del Estado, utilizando la justicia como una herramienta de venganza, y estoy nada más comenzando con la lista, y por supuesto en el mundo pues ha sido una presencia realmente tóxica. Estamos viendo en este mismo momento en que estamos platicando una fractura creciente en la Alianza Atlántica. Es increíble que tengamos que decir la siguiente frase: Estados Unidos presionando a sus aliados para tratar de obtener un territorio soberano en Europa. Son tiempos de verdad muy oscuros y muy peligrosos, y apenas va un año. A mí me queda la esperanza de la elección de noviembre. Ya, eso sería importante, porque ahí sería, en todo caso, si se pierde la mayoría, un juego nuevo, un juego nuevo absolutamente, pero por lo pronto tenemos esto, y también llama la atención algo que hemos conversado León y yo en este espacio, Armando, es que se juntó esa venganza, ese deseo de venganza con las ganas, porque Donald Trump no está solo, es decir, él representa una forma de pensar mayoritaria o minoritaria. Yo quisiera pensar que minoritaria, pero digamos que ha encontrado, incluso en la burocracia estadounidense que él encargó de desestructurar, ha encontrado en lo que queda muchas ganas de participar con él. Es decir, vemos un ICE completamente convencido, con un bovino muy echado para adelante, vemos un sector de Fuerzas Armadas que también están convencidos. Es decir, ese es el problema también, que no es solamente Donald Trump y su deseo. Bueno, en realidad, cuando tú te das cuenta, o sea, 74, 75 millones de personas votaron por él, pero por Kamala Harris votó la otra mitad, 72 millones. Entonces, cuando tú ves la diferencia es muy poca. De lo que estamos hablando es de un sector que lo apoyó mucho, pero que es la mitad de Estados Unidos. No es todo Estados Unidos. Claro que la gente que lo apoya es mucho más vociferante y habla mucho más y aparece más en lugares. Hay gente que lo apoya dentro del gobierno porque si no lo apoyan se van a la calle, como lo hizo con los demás. En Washington, cuando tú ves, hay una misma crisis que vimos durante el primer periodo de Donald Trump. El hecho de que haya una división mucho más profunda, de que él haya hecho más ancha, y además que haya una gran cantidad de falta de funcionarios en lugares claves, porque hay mucha gente que no quiere trabajar con Donald Trump. Y cuando tú ves ahora, llegando al primer aniversario, cuál es el balance de la gente que votó por él, te encuentras que casi 47% dice, yo me arrepentí, yo no sabía que iba a hacer esto, sí. La primera vez no pensé que iba a llegar a todo esto, pero yo estoy arrepentido. Y te voy a decir, él ha hecho muchas promesas, pero en realidad al final le ha fallado en muchas cosas a la gente que lo seguía, que quería ver en él una solución a lo que veían y percibían como un problema de alguien ya con mucha edad en Joe Biden. Joe Biden hizo muchas cosas buenas y le faltó hacer mucho más. Pero, por ejemplo, llegamos a una inflación que todo el mundo culpaba a él. Entonces, a Trump lo veían como la solución. Trump prometió abatir la inflación, no lo cumplió. Trump prometió que el empleo aumentaría, no lo cumplió. Trump prometió que los intereses bajarían, los intereses bancarios no han bajado. Trump prometió que los estadounidenses se sentirían mejor con su país y hoy el sentimiento es exactamente lo contrario. Entonces, con todo esto, tú te das cuenta que él está gobernando con una minoría y lo que sí. León decía,
yo comparto con él totalmente esta esperanza de que en realidad lleguemos a unas elecciones de medio término y la gente se dé cuenta y este sistema haga que varíen las cosas y se vaya el control de los demócratas al menos a una de las cámaras del Congreso. Si eso ocurriera, la Cámara de Representantes podría quitarle la chequera de las manos y podría someterlo a juicios políticos. ¿Qué es lo que él mismo reconoce? Él mismo nos ha dicho, no quiero que eso pase porque me van a meter en líos políticos y en juicios. Él lo sabe. Entonces, esta es la única esperanza que hay. El sábado pasado hubo una encuesta en la que decían que 18 o 19 escaños que hoy tienen los republicanos se los quitaban los demócratas. Y eso es importante, porque si esa cantidad de diferencia hubiera el día de hoy en el Congreso, Trump no podría hacer ni el 10% de lo que está haciendo. Sí, ahora, esto que mencionas es importante, Armando, ese gobernar para minorías, pero parece la piedra de cambio del día de hoy, hoy por hoy, de la política no solamente estadounidense, sino mundial. El atomizar por una parte, pero polarizar también. Veo una encuesta de CNN realizada por RS, y dice básicamente eso, es decir, que una gran mayoría está decepcionada por el manejo económico y también por las redadas migratorias y el efecto que han tenido, pero su núcleo de MAGA lo apoya, no al 100%, pero casi al 100%. Carlos Pérez Ricard, ¿qué opinas a todo esto? Buenos días, Mario. Un saludo a Armando, por supuesto, y a León. Y se me ocurre cómo calificar este año, justo ayer que se cumple el año de Donald Trump. Se me vienen 3 palabras a la cabeza: caos, confrontación y saturación del lenguaje público. El conflicto como método, el conflicto no como daño colateral, sino como el método de gobierno interno y además externo. Un año que ha sido muy malo para los estadounidenses, sin duda, ha sido malo también para el resto del mundo, y ha sido malo para algunos conceptos en los que seguramente los 4 aquí creemos, la democracia y el orden liberal. Un año en el que Trump ha gobernado por desgaste, en que empuja los límites, satura, insisto, el lenguaje público, y que gobierna por shock cada semana, cada día incluso, cada meme, sí, cada tweet, una crisis nueva que no intenta resolver, sino solamente dominar la agenda, el cansancio como recurso político. Y frente justo a lo que mencionan León y Armando, pues pareciera que el único freno a esto es el electorado, ¿no? Las elecciones se vuelven el principal contrapeso efectivo a Trump. Ya veremos en noviembre si es cierto ello, pero por lo menos queda la certeza de que hoy Trump está cuando menos 10 puntos por debajo de sus antecesores en momentos comparables. La única esperanza, me parece, para Estados Unidos y para estas palabras en las que queremos como democracia u orden liberal, pues van a ser justamente los votantes estadounidenses la primera semana de noviembre de este año. Ahí veremos cuáles serán los verdaderos límites y frenos que tendrá el presidente Trump internamente y también con respecto al resto del mundo. Me gustaría, si les parece, hablar también de México, la relación y lo que implica, lo que ha implicado este año para México. Obviamente, pues hay que decirlo para el auditorio también que nos ve de fuera, es un año atípico, porque bueno, ha coincidido en algunos momentos que comienzan administraciones de Estados Unidos y en México. Es el caso. La presidenta Sheinbaum empieza en octubre su mandato, el presidente Donald Trump unos meses después. Están básicamente coincididas. Es decir, la presidenta Sheinbaum estaba marcada por la administración de Donald Trump, como el mundo entero, pero ella en su inicio. Ayer veíamos, pues, con relativa sorpresa, digo porque esto ya había sucedido, el envío de más reos, de más presos de alto perfil a Estados Unidos. Ayer fueron 37, el año pasado fueron 55. Es una especie de tributo que se le rinde cuando hay una cierta presión en materia de seguridad. ¿Está administrando la crisis la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Ese sería el camino, en tu punto de vista, en este y en otros temas, León? Pues Mario, seguramente nuestra audiencia que nos sigue se acordará que la última vez que hablamos lo adelantamos. El ambiente estaba enrarecido y tú y yo sugerimos que veríamos un nuevo episodio como el que acabamos de ver, esta entrega. Y en efecto, me da risa cómo lo planteas, pero creo que no está mal visto. Cada cierto tiempo el gobierno mexicano, después de estos acercamientos de presión del gobierno estadounidense, cede un poco más.
En Washington, lo que uno escucha repetidamente es que no es suficiente. Y uno lo escucha de los círculos trumpistas, entre los cuales hay gente auténticamente radical que sueña con un ataque militar unilateral estadounidense en México, cosa que a mí me parecería gravísima, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero también hay voces más moderadas, incluso en el Partido Demócrata, que dicen lo mismo y que insisten que México tiene que seguir colaborando y que hay señales de que hay políticos ligados al crimen organizado contra los que México debe proceder. Y creo que esa es la disyuntiva en la que se encuentra el gobierno mexicano el día de hoy. Por desgracia, no es el único reto en este 2026, que es un auténtico campo minado en la relación bilateral. Preocupa una larga lista de cosas, preocupa la agenda comercial, ya lo platicábamos aquí también, como el congresista Carlos Jiménez me decía a mí, Mario, me decía, vamos a castigar a México en las negociaciones del TEMEC porque es la única manera de incidir en su conducta. A mí me preocupa, y con eso termino para dar paso a mis colegas, incluso el Mundial de Fútbol, es decir, el escenario de que en el Mundial ocurra, Dios no lo quiera, toco madera, algún episodio de violencia, podría desatar en un santiamén algo mucho más grave. El 2026 es un campo minado y requerirá mucha valentía y mucha imaginación desde Palacio Nacional. Bueno, y bueno, tocas el tema del campeonato del mundo, parecería que no tiene relación, tiene toda la relación del mundo. Ya Alemania ya puso ahí una posibilidad de hacer un boicot al Mundial si sigue con sus intenciones de Groenlandia. O sea, sí es tema. Todo es posible. Todo es posible. Ahora, se va a cumplir un año. Ya se cumplió un año de la administración, pero uno de los primeros movimientos de Donald Trump fue emitir un decreto hace un año exactamente, el 1 de febrero, Armando, y eso lo conoces bien, en el cual ya hablaba, obviamente, y literalmente decía, de las relaciones intolerables que tiene el crimen organizado con el gobierno de México. Lo expresó así, está escrito, hace un año se cumplió. Es decir, efectivamente, pues con esa definición, pues lo que se está haciendo tal vez le parezca poco al presidente Donald Trump, Armando. Bueno, lo que pasa con México es que como que nos han tomado la medida en Washington y como que han visto que cada vez que nos presionan, entonces nosotros entregamos presos o hacemos lo mejor, porque tenemos miedo acerca del Tratado de Libre Comercio que también está colgando de un hilo. Entonces no sabemos si lo que vamos a hacer va a terminar quitándonos o sacándonos de esta relación comercial que es tan importante. Hoy no sabemos si va a ser una relación de 3 países, de 2 países de uno con uno. No sabemos nada. Sabemos que el secretario de Economía o de Comercio de México ha estado aquí trabajando y haciendo mucho a favor de continuar con este tipo de situación y ha logrado mucho. Pero también la cuestión es qué es lo que va a hacer y cómo va a razonar Donald Trump al final. Si nos ha tomado ya la medida y cada vez que quiere que brinquemos nos pega un grito y brincamos, cada vez que nos dicen que la frontera con México se ha convertido en el peor cauce de emergencia y de urgencia para la seguridad nacional de los Estados Unidos, entonces tú te preguntas, bueno, en realidad, ¿cuál es la relación? Tenemos todo eso y el viernes, por ejemplo, vamos a tener el llamado grupo de alto nivel reuniéndose en Washington por tercera vez. Empezaron en septiembre, luego en diciembre, ahora vienen aquí a Washington, en febrero va a haber otra reunión. Y tú dices, bueno, ¿de qué hablan en todo eso? Claro que nunca nos lo dicen. Lo que nos dicen es al final de todo, ya tenemos mecanismos para negociar. Bueno, eso los han tenido siempre, nunca nos han dicho en realidad en dónde está la situación. Y entonces es muy difícil saber y leer así, mientras la presidenta dice, no, ya hablamos, nos fue muy bien. Y después ves la prensa en todas partes, les fue muy mal. Entonces, ¿en dónde estamos? En lo único que podemos estar seguros es en eso, en que cada vez que nos quieren presionar, lo pueden hacer. Y entonces, hay miembros del Congreso, como dice León, en los 2 partidos, sorpresivamente, que nos ponen presión igual y quieren ver este tipo de acciones fuertes y duras en contra del gobierno mexicano, mientras el gobierno mexicano no tenga una actitud distinta acerca de lo que hay supuestamente de funcionarios mexicanos involucrados con el narcotráfico. Si eso se dice, si eso es lo que lleva el río y con eso va sonando, bueno, vamos a tener que
que enfrentar este tipo de acusaciones en algún momento. Sí, a ver, gracias por aquellos que nos están escribiendo en este momento, y quiero invitarlos, estamos transmitiendo también en Estéreo Ciencia, en .1 FM, 1000 AM, y también a través de Enfoque Noticias en YouTube, así nos encuentras, Enfoque Noticias. A ver, Carlos Pérez, Ricard, para cerrar este asunto sobre la postura de México y esto que estamos viendo de pues acciones como la de ayer. Ya había otro elemento que pusieron nuestros colaboradores, León y Armando, en el sentido de también la parte comercial, que ya quisiera yo abundar un poco más al respecto, pero sobre estos temas, Carlos. Déjame dar un paso atrás, Mario, justamente en este esfuerzo que estamos haciendo de proveer un balance al año de Trump, y justamente traer a colación una publicación de exactamente hace un año de la revista The Economist, que justamente publicaba no un mapa de riesgos, pero un índice de riesgos, y intentaba señalar cuáles iban a ser los países más expuestos a Trump 2.0. No sé si lo recuerdan aquí mis contertulios. Y justamente The Economist señalaba que México iba a ser el país más amenazado por Donald Trump, y en parte creo que lo sigue siendo. Pero siendo franco, y a la luz de lo que hemos visto durante 365 días, me parece que México ha toreado más o menos bien la situación dentro de márgenes muy estrechos, ¿no? Es decir, en la matriz inexorable de que el mundo está peor que antes y que todos los países son vulnerables a un personaje como Donald Trump, quiero pensar que a México no le ha ido mucho peor que a otros países, o al menos no en todos los frentes. Y así como dice León que 2026 será un campo minado, no tengo la menor duda. Lo cierto es que 2025 también lo fue, y si lo vemos sectorizando, podremos, creo que todos coincidir acá, en que no ha sido de pronto tan terrible en todos los lugares. Sobre todo en el tema comercial y en el tema de seguridad, me parece que si recordamos los análisis que habíamos hecho hace un año, podemos pensar que si bien tenemos retos enormes con respecto a lo que falta de la administración de Trump, día a día, tuit a tuit, mes a mes, sí podemos coincidir en que quizás no ha sido tan terrible, ¿no? Sí. En la parte negativa me parece que está el hecho de que se han combinado las agendas. A México siempre le va bien cuando logra dividir las agendas. Sí. Y hoy tenemos una política bilateral en el que fentanilo, narcotráfico, migración, comercio, todo está en una misma ecuación. Yo creo que eso le afecta a México. No hemos logrado separar las agendas, pero creo que eso ha sido más consecuencia pues de la relación desigual, inexorablemente desigual, que tenemos con los Estados Unidos, que con una deficiencia, digamos, de la Cancillería mexicana. Y ya más en particular en la parte de seguridad, me parece que, bueno, México está intentando dar pequeñas ofrendas, algunas de ellas en el límite de lo legal o de lo constitucional. Las extradiciones que se han dado, las 3 tandas de extradiciones, están ahí en un limbo, más bien diría son abiertamente ilegales, porque no son extradiciones, ¿no? Son entregas que, siendo francos, no tienen, digamos, su correlato en la ley mexicana. Es algo que me parece que todos hemos aceptado como que es así, pero que no podemos hacer demasiado ruido porque no hay de otra. Y lo que intenta hacer México es ganar tiempo y reducir costos. La pregunta, sin embargo, Mario, Armando, León, es ganar tiempo ¿hasta cuándo? ¿Hasta noviembre del 26? ¿Hasta cuándo se puede ganar tiempo con una persona como Donald Trump, que en cualquier momento y en cualquier circunstancia pues puede echar para abajo todos los esfuerzos que se han hecho para contener su furia y la incertidumbre que representa su gobierno? Sí. Bueno, interesantísimo lo que dices, sí. Ahora, a ver, la realidad canadiense es completamente distinta a la mexicana, pues hay que aceptarlo. Sin embargo, somos socios comerciales. Estamos en un tratado de libre comercio que está por renegociarse, diría yo. Y lo que hemos visto por parte del nuevo primer ministro Mark Carney es muy interesante, porque ellos sí están optando por estirar la liga, ¿no? Este viaje que tuvo a China, anuncio de retiro o baja de aranceles para productos chinos, incluidos los automóviles, siendo que la industria automotriz norteamericana está vinculada y están presentes ahí las marcas más importantes, las armadoras estadounidenses. Baja los aranceles a los autos chinos y da otra serie de anuncios que se han interpretado sí como un reto para Donald Trump abierto. Claro, las amenazas hacia Canadá son muy distintas.
Groenlandia es vecino de Canadá, entonces tener a Groenlandia del lado estadounidense ya es más complicado para Canadá, por supuesto, es una amenaza, pero más allá que eso, Donald Trump ha insistido permanentemente en que quiere que Canadá sea el estado 52. Uno lo tomaba de broma hace algunos meses, ya no sé si tomarlo de broma, pero vaya, son mensajes muy directos hacia Canadá y por eso tal vez se haya prestado o esté jugando el juego de estirar la liga. ¿México tiene esa opción, Armando, en tu punto de vista? Bueno, te voy a decir, lo que ocurre es que lo que no sabemos en realidad es cuál es el nivel de diálogo que hay y de resultado de diálogo. Es cierto, como Carlos dice, es muy cierto que no nos ha ido tan mal como nos podía haber ido, y que en realidad nos hemos salvado de muchas cosas y que mientras les ponen aranceles a muchas mercancías, a nosotros por el Tratado de Libre Comercial nos han dejado ahí. Pero la cuestión es cuánto de esto depende de una relación y de que sigamos forjando la misma relación en la misma forma, o de que lleguemos a un arreglo completamente distinto. Yo no veo ningún cambio por parte de la política mexicana, creo que está mucho más encaminada a lo que dijeron que iba a hacer y ahí continúa. Creo que continuamos rechazando todo este principio de que nos van a invadir y que nos van a mandar a soldados, a pesar de lo que pasó este último fin de semana, en que México se puso realmente preocupado por todo este aviso de la Agencia Federal de Aviación, en que iba a haber prácticas militares en las fronteras y en la costa del Pacífico mexicana, a pesar de que se incluía varios países, y después de un avión que llegó a Toluca y que se armó el escándalo, y todo el mundo hablaba de eso y se convirtió en la noticia más importante, cuando en Estados Unidos ni siquiera se hablaba de eso y ni siquiera se tomaba como algo importante porque se veía como algo normal que ocurre en la relación entre dos socios. Entonces, mientras haya esa distancia en la información y en la forma de ver las cosas, vamos a seguir con este tipo de angustias y de sobresaltos, porque te voy a decir, Dios nos mostró que tiene mucho sentido del humor cuando puso junto a Estados Unidos y a México. Y luego les dio un idioma distinto para que no se entendieran. Son dos culturas, dos idiomas, dos pueblos completamente diferentes y todavía queremos caminar juntos. Es muy difícil hacerlo. Y si tú lees los libros de Carlos, o sea, realmente hay una profunda raíz ahí de malos entendidos y de distancias que no se han podido salvar por años. Sí. León. Sí, mira, yo la verdad es que yo soy o era un optimista de la relación bilateral. Me parece que la cantidad de vínculos que existen entre ambos países son tantos, Mario, son tantos. Después de mucho tiempo de vivir dentro de la comunidad mexicoamericana en California y ahora cerca del otro lado de la comunidad latina en Florida, me queda claro que esos vínculos no solamente son muchos, sino son de verdad muy fuertes. Es una desgracia lo que ha pasado con Donald Trump. Es una desgracia que este hombre, por conveniencia política, hace 11 años ya, es increíble, pero hace 11 años ya bajara de esa escalera eléctrica dorada de la Torre Trump y eligiera a los mexicanos, a los inmigrantes, a los mexicanos, a México, como su enemigo favorito, como su villano favorito. Se tardó 100 segundos, lo recuerdo porque lo conté para hacer una pregunta en el segundo debate presidencial hace algunos años, 100 segundos en comenzar a agredir a los mexicanos con absoluta injusticia, a los mexicanos dentro de México y sobre todo a los mexicanos en Estados Unidos, que son la comunidad más trabajadora y más ejemplar imaginable en la larguísima historia de migraciones hacia Estados Unidos. Así que ha sido una tragedia. Y ahora lo que se necesita es control de daños. Hablabas de la agenda comercial y mencionabas lo que ha dicho Mark Carney. Me queda claro que en Canadá, y las palabras de ayer me parece del primer ministro canadiense son absolutamente históricas, porque anuncia la fractura definitiva, de acuerdo con su perspectiva, del orden mundial después de la
de la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial de la posguerra, tal y como lo conocíamos. Anuncia la diversificación de Canadá, lo estamos viendo. Lo mismo estamos oyendo de Europa, el propio Emmanuel Macron en Davos hablando de la importancia de atraer inversión china a Europa. Es otro mundo. ¿Hasta cuándo durará ese otro mundo? ¿Será definitivo? Porque también existe la democracia. En México tenemos elecciones presidenciales cada 6 años, es un mundo de tiempo, un mar de tiempo. En Estados Unidos las riendas llegan rápido potencialmente. Cada 2 años se renueva toda la Cámara de Representantes y buena parte del Senado, y el Congreso puede cambiar de manos, y las elecciones presidenciales son cada 4 años, y en realidad pues es muy breve el lapso en el que un presidente puede gobernar cómodamente. Estamos en manos del electorado estadounidense. Si el electorado estadounidense le da una patada en el trasero al proyecto, creo que hay esperanza. Y hay buenas señales. Trump es el presidente más impopular de la historia desde que se llevan encuestas, es solamente comparable con otro señor que se llamaba Donald Trump en su primer periodo. Es enormemente impopular, no solamente él, sino sus políticas. El Partido Republicano está por debajo en las encuestas rumbo a las elecciones legislativas. El problema es que llegan en noviembre, y para noviembre ya, para México, que quizás será demasiado tarde, pero yo regreso a eso. La democracia estadounidense, si sobrevive, es la mayor esperanza que tenemos para los siguientes décadas. Yeah. Oye, Carlos, a ver, te pregunto, hemos visto, bueno, ya lo mencionamos también, esta intervención de Estados Unidos en procesos electorales, pues, desde Argentina a Chile, a Honduras, nosotros también tendremos un proceso electoral intermedio. ¿Crees que exista esa posibilidad también de que Donald Trump adopte un preferido y lo promueva, o estamos lejos de ver una cosa semejante? No tengo duda de que así sucederá, bueno, pero si quieres, Mario, déjame recordarle al público y exhortar al público a que realmente se dé una visita por los videos que están ahí por internet alrededor del discurso de Mark Carney, que ya hizo muy bien León en apuntar lo históricamente relevante que es, ¿no? No solamente porque pues anuncia él, al menos desde el punto de vista de Canadá, el fin del orden liberal, sino que reconoce también las ficciones sobre las cuales estaba establecido, ¿no? Decía, bueno, había mucho de ficción, mucho de costumbre, mucho de decir que así funcionaba, pero de alguna u otra manera eso traía cierta estabilidad al mundo global, y escucharlo del primer ministro de Canadá me parece que es genial. Y también reconoce que Canadá tiene que expandir sus posibilidades. Habla de China en ese mismo discurso, y te cito una línea de ese discurso. Dice, cuando decidimos negociar de manera bilateral con el hegemónico, con el poder hegemónico, negociamos desde la debilidad, ¿no? Eso está diciendo el primer ministro de Canadá, y creo que queda muy bien también para el caso mexicano. Entender que Trump no es el pasado, Trump representa quizás una forma de futuro, un arquetipo de futuro de lo que será la política en Estados Unidos hacia el futuro, y México tiene que estar preparado para no solamente negociar con el poder hegemónico. Es la punta de lanza de un proyecto que, insisto, quizás está para quedarse, y México en ese sentido está obligado a pensar otras maneras de desarrollarse. El mundo de 1994, en el que muchos creyeron o creímos, me parece que terminó. Tenemos que pensar en otras claves de desarrollo interno, de salir de la dependencia total, asumiendo que sí, tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y seguirá siendo nuestro vecino para siempre, pero tenemos también que expandir nuestras posibilidades, que parecía que quedaban solamente ancladas hacia Estados Unidos. Ese mundo terminó, y como bien dice León, sí, estamos anclados a lo que decidan los electores en Estados Unidos, aunque quiero comentarles, Armando, Mario, León, que después de las acusaciones del presidente Trump al presidente de la Fed, acusándolo directamente, casi de manera penal, estoy pensando que, o más bien tengo la certeza, y ese día hace una semana tuve la certeza, de que Trump no se va a ir por la libre de la presidencia de Estados Unidos. No sé cuándo vaya a llegar este momento, si hoy en el 26 o en el 28, pero no va a aceptar las reglas democráticas, no se va a ir por la vía electoral. Carlos ya no las aceptó en un momento. No acepta esas reglas, y así como no las reconoce para Estados Unidos, y vuelvo a la pregunta que tú me hacías, Mario, no las va a reconocer tampoco para América Latina, como de hecho intervino en el caso de Honduras, como está interviniendo en Argentina. No tengo la menor duda de que si está, digamos, en su interés,
lo va a hacer también en el caso mexicano. Vaya, qué interesante lo que dices, Carlos. A ver, para cerrar, Armando, ¿con qué nos dejas? Bueno, te voy a decir, tuve una conversación con un miembro del Congreso recientemente y le decía, oye, bueno, ya llegamos al primer año, faltan 3. Y él se me quedó mirando y me dijo, ¿tú crees que estemos aquí dentro de 3 años? En realidad, ese tipo de cosas te causan temor o te causan que te pongas a pensar, Dios mío, esto es muy serio, es más serio de lo que todo el mundo. Necesitamos despertar a la gente y decirle, miren lo que está pasando porque esto es posiblemente de cambiar la historia. Y ese tipo de cosas, cuando escuchas el razonamiento que acaba de hacer Carlos, cuando escuchas a León, bueno, te queda como algo muy claro y como algo muy cierto, y la gente creo que lo tiene que absorber. Pues, León, por favor, también déjanos con algo para cerrar esta interesante conversación. Pues mira, lo hemos platicado antes aquí, Mario. La preocupación que pone en la mesa Carlos es la preocupación que uno escucha repetidamente en Estados Unidos. Hablaba yo de la importancia de la elección de medio término en noviembre. Si ocurre, si es una elección libre y justa, si el Partido Republicano, si el Poder Judicial, si los distintos actores en Estados Unidos permiten que las elecciones procedan y los resultados se respeten. Es increíble que estemos hablando en estos términos en Estados Unidos, pero es la realidad. También está en el escenario la tentación creciente en la Casa Blanca de invocar el acta de insurrección, que complicaría las cosas de manera definitiva en las calles de Estados Unidos. A mí me queda claro que Stephen Miller, este siniestro asesor de Donald Trump, está rogándole a lo que le ruegue él, porque no creo que crea en Dios, creerá en otras cosas, ¿no? Es casi satánico el personaje, está rogándole a algo que ocurra un acto de violencia. Ya lo fueron a buscar a Los Ángeles, lo fueron a buscar a Washington, lo fueron a buscar a Chicago, y ahora lo fueron a buscar a Minneapolis. Están deseando que ocurra para poder meter a Estados Unidos en una situación suficientemente grave como para alterar el orden democrático. Si no lo logran, si hay democracia en Estados Unidos, si hay elecciones en 2026, si hay elecciones en 2028 y hay una alternancia, hay una transición de poder como ha ocurrido desde la primera elección en Estados Unidos, en ese primer gran acto democrático que fundó este país hace 250 años, hay esperanza. Pero no tengas ninguna duda de que hay voces dentro de la Casa Blanca que están planeando para el escenario opuesto. Y ese es el escenario más preocupante de todos. Ya tuvimos una prueba, es decir, el asalto al Capitolio no fue cualquier cosa, ¿no? Es decir, creo que ya hay demostraciones de que se puede desconocer el orden constitucional, las reglas del juego, y es uno de los escenarios. Carlos, ¿con qué cerrarías esta conversación? Con una reflexión histórica, si te parece bien, Armando. Estamos hablando del país que ha tenido de manera ininterrumpida elecciones prácticamente desde 1776. Uno podrá ser muy crítico de Estados Unidos en muchas áreas, pero estamos hablando de la democracia más consolidada de todo el globo y probablemente de la historia. Entonces estamos hablando frente a eso, ¿no? Hay décadas, hay años en los que no pasa absolutamente nada en la política internacional y de pronto hay semanas, meses, días en los que se condensa todo. Es como si de pronto el tiempo se comprimiera en un pequeño espacio. Me parece que estamos ante ello. Semanas, meses, días en los que sucede absolutamente todo. Un momento espectacular para estudiar las relaciones internacionales. También un momento que se va a estudiar, me parece, en décadas. ¿Qué pasaba esta semana? Se van a escribir libros, se van a rodar películas sobre lo que estamos viviendo. Un momento, insisto, fascinante para estudiar la política internacional, pero por muy fascinante que sea, ojalá pudiéramos volver a tiempos mucho más aburridos, porque en política internacional los tiempos fascinantes no siempre son los mejores para la población, y me parece que seguiremos por lo menos en este ritmo por las siguientes semanas o por los siguientes meses, pero en cualquier caso, un placer estar conversando sobre esto con ustedes. Sí, sin duda. Oye, Armando, ya lo hemos conversado con León hace mucho tiempo, ¿no? ¿Quién iba a pensar como periodistas, ¿no? Que íbamos a arrancar un año
Bueno, hablando de Venezuela es evidente, ya llevamos mucho tiempo hablando de Venezuela, pero de Groenlandia, ¿te lo podías imaginar? Pues no, digo, eventualmente hablábamos de algo que pasaba en la gran isla, pero no a este nivel como estamos hablando y discutiendo el día de hoy, con tanta atención allá a lo que está pasando en Davos, Armando. Cierto, y eso es preocupante. Sin embargo, yo me quiero regresar también a Estados Unidos, porque el Departamento de Justicia acaba de lanzar una investigación y una investigación criminal en contra del alcalde de la ciudad de Minneapolis y en contra del gobernador del estado de Minnesota. Esto es escandaloso, esto es verdaderamente espectacular, es usar al aparato del gobierno, al Departamento de Justicia, como un arma directa del presidente. Es algo que se ha tratado siempre de limitar la capacidad de los fiscales en Estados Unidos para no ser usados como un instrumento. Y en este caso lo estamos viendo. Entonces, no solamente es fuera con todas estas muestras de fuerza y amenazas de presionar hasta que le duela a la gente, es también dentro de los Estados Unidos. Y eso es altamente preocupante. No, y con toda la postura, ya que hablas de Minneapolis, se les acusa a los dos, tanto al alcalde de Minneapolis como al gobernador de Minnesota, de obstruir a las fuerzas federales después del asesinato de René Dog, que pues ya vimos la defensa que ha hecho Donald Trump y de sus funcionarios, León, del actuar que todos vimos con las cámaras que tenía el propio agente, pues este asesinato artero contra una ciudadana, ¿no? ¿Cierto? Sí, es orwelliano completamente, pero de nuevo hay que regresar a las encuestas y a la opinión de la gente. La gente está comprándose esta locura, Mario. La realidad es que los republicanos no. Los republicanos sí se la están comprando, en las encuestas, pero tampoco por números abrumadores. Pero los independientes no, y los demócratas, por supuesto que no. Es decir, Donald Trump y en su política migratoria, creo que es un ejemplo perfecto, se ha pasado de la raya en términos coloquiales, ha exagerado, y creo que si hay democracia en Estados Unidos, todo eso le va a pasar factura, y me parece que él lo sabe con toda claridad, y de ahí este tono desaforado que estamos viendo y que acabamos de ver en Davos, en donde básicamente dijo que no usará la fuerza, pero que quiere Groenlandia y que los europeos pueden esperar una política arancelaria muy agresiva hasta que accedan a otorgarle Groenlandia. Absolutamente de locos. Bueno, pues y sube el costo de la vida para los estadounidenses en medio del camino. Y Armando Guzmán, qué gusto saludarte en esta mañana. León Krause, como siempre, un abrazo fuerte. Y Carlos Pérez Ricard, fue un gusto también conversar contigo en esta muy interesante mesa. Gracias a todos los que nos acompañaron y formaron parte con sus comentarios también. Y también a quienes nos acompañaron a través de Estéreo 100.1 FM, 1000 AM aquí en Enfoque. Gracias a los tres. Fuerte abrazo. Y en medio de todo, que sea un buen año. Vamos a irlo comentando. Igualmente para todos. Hasta pronto. Bueno, yo también le agradezco a usted por habernos acompañado en esta mañana. Por supuesto, le recuerdo que a la 1 de la tarde mi compañero Poncho Gutiérrez con la segunda emisión de Enfoque, y a las 6 de la tarde Alicia Salgado con el resumen de la jornada informativa. Yo lo espero mañana, 6 de la mañana en punto, aquí en Enfoque, con todo el equipo.